Minutos, saludamos a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo está, alcaldesa? Yo la quería ver, pero ya la escucho. Como aquí en Pura Noticia nos vemos, nos escuchamos y nos leemos. Pero aquí la tenemos. ¿Cómo está? ¿Cómo está ante esta semana expectante por un Viña del Mar que se aproxima quizás las semanas más importantes de visualización, a lo menos nacional y mundial, de nuestra ciudad y de nuestra comuna, alcaldesa, ¿no? Como es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Bueno, estamos listas y preparados también. Este es un trabajo que es bastante anónimo, pero que, no sé, serán 300 días de trabajo para preparar 6 noches y cada noche de 15.000 personas, y eso supone no solamente una preparación en términos de todo lo que significa preparar un festival masivo, sino también en que un universo de 250 millones de personas entre todas las plataformas van a ser espectadoras de también la ciudad de Viña del Mar. Entonces, preparar todo el entorno, toda la ciudad, disponer todo el trabajo desde la seguridad hasta el orden, el transporte, es un desafío de 6 días, pero muy intenso. Como dices tú, es uno de los desafíos anualizados que mayor trabajo significa, pero que también trae sus recompensas. En el fondo hay que pensar que solo en empleos directos el festival para Viña del Mar genera del orden de 5.000 empleos. Y además trabajamos y promovemos cada día que el propio desarrollo del festival genere una cadena de, digamos, promoción de empleo local. Lo encadenamos a la economía local, trayendo proveedores y también profesionales de Viña. Es decir, que, no sé, hay guardias de seguridad que son de Nueva Aurora, de Forestal. La mejor empanada del año 2025 va a estar en un stand en el Food Garden del festival. En fin, o sea, hay un trabajo bastante duro, arduo, y esperemos que rinda los mejores frutos, porque se ha hecho con mucho cariño. Y se logró reencantar, sobre todo en su gestión, ¿cierto? Recuperar ciertos símbolos de este festival que algunos lo critican, pero cuando se miran desde afuera, hoy día le dan el realce que tiene que tener el Festival de la Canción, como es la misma gala, ¿cierto? La gala se había suspendido durante un tiempo, se sacó del lugar original, se llevó a otro lugar, y hoy día es parte nuevamente de este festival. Usted va a desfilar ahí en la gala, ¿no? Bueno, en la gala, estoy de acuerdo contigo, si bien es un programa satélite, es de aquellas cosas que suceden cuando llega el Festival de Viña del Mar. Claro. Y creo que yo tengo una visión súper ambiciosa. ¿En qué sentido? Creo que tenemos que creernos el cuento como país. Muchos aspiran a comprarse una ropa que sea de una marca europea, porque tiene un tremendo valor, pero esas marcas se consolidaron porque hubo unos genios creativos que ocuparon un momento para comunicar situaciones de orden política, información cultural de su país, y así se fueron consolidando grandes marcas de vestuario. Entonces, creo que la gala, y con el potencial de visualizaciones que tiene el fenómeno del festival, es la plataforma para mostrar una industria que es la industria creativa chilena. Exactamente. Entonces, la industria de la moda, yo me nuestros imagino que esto puede diseñadores. tener un tremendo potencial para los diseñadores. En fin, yo creo que tenemos que empezar a creernos el cuento y saber lo que tenemos en el país. Si existe una pasarela en París, en Nueva York, ¿por qué no debería existir en Chile? Yo creo que eso le daría un realce a la industria nacional. No sé, yo creo que tiene un tremendo potencial, la verdad. Totalmente, Y ese sí, potencial también no voy a desfilar, pero participo en ese espacio dando la bienvenida, y luego me retiro para que otros sean los protagonistas, digamos. Sí, ahí bueno, ahí estamos esperando nosotros, estamos esperando a Carlitos William que desfile, ¿cierto? A Sandro Puebla, a todo. Hablábamos con Nancy se está preparando también el otro día, pero bueno, es un evento. Pero alcaldesa, tengo que preguntarle por los informes de Contraloría, ¿cierto? Ha sido bastante interesante una visión, de hecho lo compartimos en una editorial, cada vez me dicen a mí que estoy más ripamontiano, y me dicen que yo digo que no me conocen, pero un informe de Contraloría donde se divide en 3 partes, uno para Quilpué, uno para Viña, uno para la delegación. En el caso de Viña del Mar, efectivamente, no hay envío a la Fiscalía, no hay envío al Consejo de Defensa del Estado, hay llamado de atención en la parte administrativa. Y usted sale a responder y dice directamente que tenía que preocuparse más del afectado, del damnificado, del mismo procedimiento, ¿cierto? ¿Cómo ve ese informe de Contraloría? ¿Qué reacciones puede tener ya a prácticamente una semana? ¿Y cómo ve también el rol de la delegación en este siniestro? Muy bien. Bueno, agradezco la distinción porque
es efectivamente un océano de diferencias. Aquí, para ser precisos, hay 5 informes y como muy bien dice usted, hay 4 organismos que son los que son siempre investigados, producto de que son organismos que manejan dinero. Municipio Viña, Quilpué, Ministerio de Obras Públicas, Claro. a través de Arquitectura, y el Ministerio del Interior, a través de la Delegación Presidencial. Ojo. Sí, Y solo hay directamente uno el Ministerio del que Interior. no tiene observaciones que no terminan con eventuales juicios de cuenta, por lo tanto no hay ninguna observación de manejo ilegal o de falta de respaldo económico, de nada que vaya a terminar en un juicio de cuentas. Imagínate que eso es lo más administrativo que puede haber, tampoco en el Ministerio Público, tampoco en el Consejo de Defensa del Estado. Solo hay un organismo que sale libre de cualquier tipo de observación de esa índole, y es el municipio de Viña del Mar, el único, lamentablemente. Ahora, usted cuando le apuntan directamente, porque escuchaba yo una dura crítica que le hacía a Tomás Mochati y que la ponía directamente, ¿cierto? Y prácticamente hacía un comparativo muy similar a lo de la delegación. Aquí hay diferencia abismante. Hoy día, cuando usted vuelve al escenario de la crisis, ¿cierto? ¿Se arrepiente de haber hecho algo distinto o lo hubiese hecho igual? Porque uno dice, ¿cómo me voy a poner a preguntar si tengo carnet, si tengo entrega? Yo entrego la ayuda a la persona que la Claro. necesita. Yo me pongo en su lugar y uno piensa así. Aunque a veces uno dice, pero pucha, también soy autoridad y debiese respetar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en esos minutos? Mira, sobre lo primero, creo que sucede que hay muchos conceptos jurídicos que no tienen por qué conocerse por todo el mundo. Entonces, los titulares en el lenguaje común suenan súper mal, pero una distinción entre un reparo y un juicio de cuentas y una observación por un problema de foliación de un documento es algo muy distinto. Entonces, muchas veces yo no juzgo a ningún periodista porque no debo hacerlo, pero efectivamente existe, como te decía, un océano de diferencia. El único organismo que no tiene reparos, juicios de cuenta, Ministerio Público ni Consejo de Defensa del Estado, el único que tuvo solo observaciones de gestión, y ese además el título del informe, es el municipio de Viña del Mar. Y volviendo atrás, a mí me parece que, primero, lo que se hizo por la Contraloría está perfecto y es un súper buen informe. Y mirando en retrospectiva, creo que existe un concepto jurídico que es el más preciso para describir lo que yo al menos observo, que es la inexigibilidad. Era inexigible que yo le pudiera, por ejemplo, pedir a los ¿Cuál era el término que funcionarios ocupó, alcaldesa? inexigibilidad. ¿Ya? ¿En qué sentido? No sé, habían las primeras horas de esa noche, la tarea fue en adquirir alimentos y montar 6 albergues para 1.200 personas. Exacto. Que llegaron inmediatamente, familias a las escuelas públicas. Exacto. O sea, ir a comprar alimentos, montar protocolos para que no existieran situaciones de abuso, para que no ocurriera nada, para 1.200 familias en las primeras 6 horas. Es una locura. Y las FIDES, por ejemplo, que son hechos muy concretos, terminó de aplicarse, que es un indicador histórico también, en 16 días. Piensa que en Viña del Mar solamente fueron 6.150 familias afectadas, más de 12.000 personas. Solo en Viña del Mar. Entonces, en 16 días se terminó de aplicar la FIDE y recién ahí, en términos legales, podríamos haber entregado ayudas. ¿Te imaginas 16 días sin entregar ayudas? No, sí, es una locura. Sí, de hecho, lo tocamos también en una editorial nosotros. Sí, ahora, perdóneme, que lo escuchaba cortado. Sí, lo que digo es un tema súper entendible, de hecho lo tocábamos también en una editorial. Estamos con la alcaldesa Macarena Ripamonte, alcaldesa de la comuna de Viña del Mar. Alcaldesa, pero volviendo al mismo catástrofe, porque entendemos muy bien las diferencias, ¿cierto? Y creo que la opinión pública hoy día también lo tiene claro. Una cosa es que a ustedes le hayan reparado, ¿cierto? Cierto tipo de acciones que ocurrieron observado. Los reparos siempre son observaciones contables que terminan virtualmente en juicio de cuenta. Por ejemplo, recuerda lo que pasó hace unos 2 meses atrás por la deuda de cotizaciones, donde hicieron un reparo a la exalcaldesa Virginia Reginato y ahora tiene que devolver 1.100 millones de pesos. Eso es un reparo. Una observación es que frente a un protocolo, una normativa, uno no está cumpliendo esa normativa, pero solo en términos de gestión. Un manual de procedimientos que no se cumple, una ausencia de una ficha FIDE, un problema de foliación, una ausencia de un inventario, pero que no guarda relación con dinero. Y eso es súper preciso de entender.
Totalmente, y yo creo que se entiende bastante claro. Alcaldesa, ahora cuando definimos el informe de Contraloría que está en la delegación y que afecta directamente al manejo de dinero, ¿cierto? Y al manejo de contrataciones, y sobre todo que hoy día se conoce que justamente hasta el representante legal tenía tan solo 20 años. Cómo ves tú, sobre todo teniendo en cuenta que son el mismo gobierno, el mismo color político, el mismo conglomerado que gobierna, que son tus pares, digamos, dentro del mismo movimiento del Frente Amplio, ¿cierto?, del ex Convergencia Social o del ex Revolución Democrática, y que eran tus pares, digamos, inclusive en el día a día? ¿Cómo ves que se conozca hoy día ese actuar tanto de Yanino Riquelme como de Sofía González? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es importante que se recabe y que ellos se preocupen de aclarar esta situación, que recopilen toda la información y que se preocupen por esclarecerla con los organismos correspondientes, porque aquí el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y el Consejo de Defensa del Estado, porque la situación es inexplicable. Es inexplicable. Y espero que puedan recabar toda la información, entregarla y que puedan explicar estas circunstancias. Ahora, en caso de... ¿Tú crees, conoces perfectamente la ley, eres abogada, ¿cierto? Egresada de Derecho, Macarena. ¿Tú crees que aquí hay fraude al fisco? Mira, yo creo que eso lo determina un juez. Me parece que es demasiado apresurado, pero te puedo decir algo que yo pienso, independiente de mis estudios, que te lo digo como persona y líder de una ciudad. Uno, no porque esté en un conglomerado político o tenga alianzas, incluso en la propia familia, uno tiene que aceptar cualquier cosa, y de hecho, con tu propia familia o con tus propias personas más cercanas, al menos mi crianza dice que es con quienes tenemos que exigirnos más, exacto, quienes más debemos dar el ejemplo. Entonces, cuando existen este tipo de circunstancias, creo que la actitud nunca jamás debe ser ocultarlo o hacer defensas a cualquier evento, sino más bien ser muy prudentes, convocar a que las personas sean responsables, entre los antecedentes, y que operen los organismos del Estado. Y en ningún caso defender o dar algún apoyo o sacar alguna conclusión negativa antes de cualquier cosa. No porque sean colegas o compañeros, en fin, ese tipo de circunstancias creo que no vale ni siquiera para nuestra familia. Creo que nosotros mismos debemos dar el ejemplo y tener un estándar de trabajo, de administración y de gestión pública superior, porque justamente nuestra fuerza política emerge a partir de una crítica muy dolorosa de cómo se hacían las cosas. Entonces, bueno, se espera de nosotros que lo hagamos mejor, y me parece que eso es de sentido común. Totalmente. Y esto no es un problema, y quiero ser precisa en esto, porque creo que te he dado muchas cuñas. Por eso necesito que seamos los dos muy responsables con el mensaje que te quiero entregar a ti y a las personas que nos escuchan. No, la tengo claro. La defensa, en el fondo no se trata de hacer defensas corporativas, alcaldesa. Y aquí hay un punto claro. Pero esa opinión no es un problema personal. No. Esto es un problema profesional. Pero yo me quedo con lo otro. Que la gente tiene problemas personales con alguien, sino que es profesional. Cuando uno hace una crítica, por ejemplo, no sé si recordarás, oye, no hay casas y están entregando mochilas, ¿dónde las van a guardar? La gente está en carpas, ¿te acuerdas de eso? Sí. Eso sí. no era una crítica personal. Todo lo contrario, era como, pasemos a la acción, hagamos las cosas mejor. Y creo que esa debería ser la actitud. No tampoco solucionar los conflictos y tener que responder todo a través del espacio público. Sin embargo, creo que es fundamental ser muy autoexigentes con nosotros mismos. Yo misma con la Contraloría, por ejemplo, estoy tristemente sorprendida de que hayamos sido el único organismo público que no terminó con un juicio de cuenta ni con el Ministerio Público encima. Pero reconozco las observaciones que nos hacen, creo que eran imposibles de cumplir, pero ya estamos trabajando hace más de un año, porque este informe terminó en mayo del 2025, en pensar cómo mejorar, porque el día de mañana nadie está libre de que vuelva a pasar lo mismo. De hecho, ustedes respondieron a hartas observaciones, las respondieron el año pasado. Estuvimos conversando con gente de la Contraloría. Ya pasado un año de esas observaciones. Sí. Entonces ya tenemos manuales de procedimiento, ya seguimos entrenándonos y pensando cómo mejorar, y de cada desafío que nos pone la vida, porque eso es lo que hace un líder, tiene que sortear desafíos, aprender de ellos, no rehuirlos. Creo que es muy importante esa actitud, y espero que justamente las personas que me acompañen, que se supone que tenemos los mismos valores en el desarrollo de la política institucional,
tengamos esa actitud positiva de pasar a la acción, de reconocer las cosas cuando suceden mal y de mejorar cada día. Yo creo que de lo contrario estamos destinados a la mediocridad, y espero que conforme a la luz de los antecedentes que han salido de la Contraloría, efectivamente hagan todos los esfuerzos por aclararlo, que hablen con la prensa, que den explicaciones, porque en este caso no es que yo la esté esperando y no es un problema personal, sino que los vecinos de Viña del Mar, en mi caso, están esperando a saber qué diantres es lo que ha ocurrido, y creo que se lo merecen, porque el Estado debería funcionar para ellos, eso no es lo para que esperamos. alguien se beneficiara de una catástrofe. Eso es muy terrible. Pero espero que no sea así, con toda mi fuerza. Me gustó también ese punto de vista que dice, a los nuestros hay que exigirles mucho más, y es verdad, uno le exige mucho más a lo de su familia. Alcaldesa, solamente para terminar, y no menos importante, y quizás una información sumamente que a nosotros también como medio en nuestra línea nos importa mucho, le recordamos a nuestra audiencia que hace años atrás, cuando Viña del Mar y había una alcaldesa como Virginia Reginato que decía que había un X déficit, nosotros pudimos demostrar también como medio que la alcaldesa no decía la verdad, que el déficit era distinto. Y de ahí en adelante hemos preocupado las finanzas de Viña mes a mes o año a año al menos. Y la información, alcaldesa, que usted da a conocer dice, a 1.599 millones logró reducir el déficit la Municipalidad de Viña del Mar. Es la cifra más baja en los últimos 20 años. A veces hemos tenido visiones distintas de las cifras. No he llegado al fondo, su equipo me va a mandar el detalle completo, pero cuénteme cómo llega a esta reducción. ¿Qué se hace? ¿Qué se hizo? ¿Y por qué hoy día tenemos este anuncio? Sobre todo que cuando usted recibe al municipio tenía una deuda que superaba los 21.000 millones y ahora obtiene el déficit más bajo. O sea, el mejor estado financiero, podríamos decir, de Viña del Mar en los últimos 20 años, ¿no? Bien, cuando asumimos el municipio teníamos efectivamente un déficit histórico cercano a los 21.000 millones de pesos. En el informe del 19 de junio del año 2021, que emitió la unidad de control del municipio de la época, que fue la única unidad que develó lo que realmente ocurría, porque efectivamente, como dice usted, siempre hubo un ocultamiento de lo que sucedía, se decía que eso era mentira. Y efectivamente hoy día ya está reducido ese déficit en un trabajo que no tiene que ver solo conmigo, sino con el liderazgo que han tomado diferentes directores dentro del municipio, y también, hay que reconocerlo, el honorable Consejo Municipal, ¿ya? Porque si bien existen oposiciones muchas veces políticas, a la hora de tener que hacer ajustes, a la hora de tener que arreglar situaciones financieras y ponernos la camiseta por el estado financiero de la ciudad, finalmente, ellos han apoyado y de hecho han recomendado una serie de gestiones, y ha sido un trabajo que hemos logrado hacer en conjunto. Entonces, no es un logro personal, sino yo te diría que es el resultado de una forma distinta de gobernar, pero usted lo lidera con también. Orden, datos. Hay un liderazgo suyo en ese manejo. Ahora, una cosa es reducir el déficit. ¿Se ha logrado mejorar el estado de la caja? ¿Se está pagando? Porque, ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre que en Viña era difícil bajar los costos de ciertos proveedores o de ciertos servicios? Porque en Viña los proveedores no les gustaba venir a participar en licitaciones porque no se les pagaba el día. ¿Se acuerda? ¿Se ha logrado pagar de mejor manera en Viña ahora? Efectivamente, mira, para que las personas que nos escuchan puedan entender la diferencia, porque es muy fácil equivocarse y confundir déficit con deuda, para ponerlo en términos muy simples y por supuesto saltándome los tecnicismos propios de lo que voy a decir, pero en el fondo es como cuando a fin de mes una persona tiene sus obligaciones, desde el Netflix, el arriendo, el gas, el agua, la colegiatura de los niños, en fin, y paga, y el sueldo no le alcanza para pagar, ¿ok? Claro. Cuando tú tienes deudas, por ejemplo, prorrateadas porque tú sacaste en cuotas, pero llegas a fin de mes y logras pagar todas tus deudas, tú tienes deudas saludables que logras repartir durante el año con tu propia capacidad de ingreso. El déficit no es eso, no es deuda. El déficit es que tú pagas y no alcanzas con tu sueldo a cubrir todas las deudas, las obligaciones en el mes. Que en el fondo gasto más de lo que me ingresa. Totalmente. ¿Y qué reducir? Y esa es una muy buena pregunta la que tú hiciste, porque la mayoría son los pagos de remuneraciones, que son a través de una estructura que funciona con una planta municipal muy concreta y a través de un estatuto municipal
público, perdón, un estatuto corporativo público y una ley también docente en el caso de que nos hacíamos cargo de 53 establecimientos educacionales. Entonces empezamos a descomponer qué diantres, cómo es posible que alguien gane X y gaste Y en el fondo, que eso no está cruzado. Y ojo que esto no es solo un problema contable o financiero. Cuando tú tienes este tipo de problema y tú no le puedes pagar al proveedor, no solo se genera un problema de competencias a la hora de cambiar proveedores, que es lo que usted dice, sino también de comprar medicamentos. Por ejemplo, cuando yo entré a la administración el año 2021, no tenía a quién comprar medicamentos porque cada proveedor había sido quebrado. Es decir, se contrataba con él, no se le pagaba, se iba a otro, no se le pagaba, se iba con otro, no se le pagaba. Incluso Senabast no era proveedor de nosotros porque la deuda era millonaria. Entonces no tenía medicamentos para poder darle a un hipertenso o para tratar a una persona con pie diabético y esa persona podía morir. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de plata. Porque a veces suena muy técnico y dicen, ahora que tienen plata, las multas. No, esto es un debate súper serio. Usted logra, tiene un trasfondo con la vida o la muerte. La posibilidad de una mejor vida o no de una persona. Logra bajar cierto gasto, pero también subió ingresos, ¿no? Exactamente. Tuvimos la posibilidad de bajar gasto, hacer un control tremendo, y eso también ha pasado por decisiones que yo le digo son muy difíciles, en donde, por cierto, me he convertido en probablemente alguien que no es del gusto de todas las personas, y eso está bien, pero no nos ha dado lo mismo. No lo hemos hecho para ser monedita de oro de alguien, pero hemos tenido que tomar decisiones súper difíciles, como por ejemplo tener que revisar remuneraciones de algunas personas porque eran impagables por una organización, eran impagables, no podíamos pagar esas remuneraciones, no podíamos pagarle el sueldo a alguien que ganara, por ejemplo, más que el presidente de la República, eso no podíamos sostenerlo, no podíamos pagarlo, no era algo, no, insisto, no es un problema personal, es un problema de si vamos a tener el medicamento para salvarle la vida a alguien o no, un anticonceptivo para entregarle a alguien o no, es así. Entonces esas decisiones son muy difíciles y son decisiones que generalmente en política no se toman porque las personas prefieren mantener las buenas relaciones a costa de muchas veces las finanzas públicas, mantener las buenas relaciones a costa de la estabilidad de una organización, de las cuentas de la luz de una ciudad. Y eso para mí es algo que va en contra de lo que me mueve a estar acá. Entonces esas decisiones difíciles las hemos tomado y hoy día hay grandes procesos, hay judicializaciones, discúlpeme. Sí, y ha mejorado también la cobranza. Uno que paga las patentes ahí en Viña del Mar, se fija que cobran más, está bien, es como tiene que ser. Así que yo creo que felicitaciones. Alcaldesa, agradecida, su equipo me está pidiendo que tiene una reunión pendiente, agradecida por este contacto, que tenga una excelente semana de festival, la vamos a estar acompañando como medio, y posterior al festival dejamos ahí agendada una revisión de cómo fue este verano y avanzar, y también esperar justamente este informe completo para ir viendo en detalle esta reducción del déficit. Muchas gracias, alcaldesa. Le agradezco a usted y solo terminar diciendo que finalmente esto no son solo cuestiones de gestión o un número de 1.500 millones de arriba o abajo, sino que también es la posibilidad no solo de sostener la vida de una persona, sino también tener más posibilidades de mejorar sistemas de seguridad, tener más personal para que patrulle las calles. O sea, realmente aquí hay un sentido profundo del cariño que le tenemos a la ciudad y de la obligación que nos mandata la ley si no estamos haciendo nada distinto. Esto no es un triunfo, es solamente hacer el trabajo que deberíamos hacer todos los alcaldes en el país. Nadie debería llegar a un déficit de 21.000 millones en un municipio y de 21.000 millones en una corporación. Eso es insostenible, no es justo y por cierto que es ilegal. Así que muchas gracias por su entrevista y nada, estamos a disposición de la información que requieren para seguir comunicándole a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa Macarena Ripamonti en punanoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, tú nos escuchas en la radio y por supuesto también